Mi vorrei soffermare su una domanda Quisiera responder a una pregunta planteada por uno de ustedes de cómo se transforma en la desinstitucionalización la demanda de internación presentada por los familiares. Seguramente en el momento en el cual existe el manicomio, el hospital psiquiátrico y el circuito de respuestas a las personas en crisis con sufrimiento es el hospital psiquiátrico, la demanda solo puede ser una demanda de internación. Pero a medida de que se construye un circuito de servicios en el territorio, a medida de que se modifica y se mira de manera diferente la persona con sufrimientos y a medida de que se ofrecen oportunidades diferentes y respuestas diferentes a las necesidades de la persona y no solo a su enfermedad, nosotros vimos un cambio de la demanda por parte de los familiares, que ya no era una demanda de internación, sino de tratamiento y de cuidado. Hay que decir que en Italia desde los años 90 las familias, las asociaciones de familiares ya no pedían, después de la promulgación de la ley 180, ya no pedían, decía, manicomios, ya no pedían internación, sino que pedían un cuidado fuerte, pedían respuestas que pudieran considerar las necesidades de la persona con sufrimiento y del contexto también que estaba alrededor de las personas, por lo tanto los familiares. Esto fue muy importante y además fue una de las defensas más grandes de la ley, porque en la ley 180 promulgada en Italia hubo un ataque enseguida. Un año después de la promulgación tuvimos el primer proyecto de ley de reforma de la ley 180 y los familiares que habían adquirido la conciencia de que ya no había que pedir una internación, sino un cuidado y un tratamiento en el territorio de la persona, el cuidado de sus necesidades, del paciente y de la familia, de los contextos de vida de la persona con sufrimiento. Esos fueron temas fundamentales para defender la ley. Hoy en día nosotros asistimos a una transformación de la demanda de los familiares. Entonces los familiares no solo piden el cuidado, sino que piden la recuperación, la curación. Así que piden una recuperación que no es simplemente una falta de enfermedad, una ausencia de la enfermedad, sino que la adquisición de espacios, de vidas, de emancipación, de oportunidades dentro del contrato social. Así que no se trata solo de algo que tiene que ver con la disminución de los síntomas o con la falta, la ausencia de síntomas, sino que tiene que ver con la posibilidad de vida de las personas o de la persona dentro de un contexto en el cual puede desarrollar sus capacidades, sus recursos y puede vivir con un sentido siendo un recurso para sí mismo y para la comunidad que vive a su alrededor. Todo ello fue posible solo en el momento en el cual se elaboraron estos recorridos de desinstitucionalización, cuando se pasó de las instituciones, incluso liberadas, a la comparación, la relación con el otro, con las necesidades. Entonces se hablaba de vida cotidiana, de vida concreta. El tema del derecho de las personas, de los derechos de las personas fue fundamental y las respuestas a esos derechos fueron fundamentales también porque incluso los familiares modificaron su demanda. Bueno, hay que decir evidentemente que en este proceso nuestra experiencia fue difícil, problemática. Nosotros empezamos con la defensa del paciente, de la persona que salía del hospital psiquiátrico, a veces con una relación conflictiva con la familia, casi un desafío, y la persona, sobre todo si era joven, era un poco un afiliado al centro de salud mental, el equipo venía a ser su grupo de referencia
y los operadores formaban parte de su red. Y la familia en los primeros años, sobre todo, podía participar en este proceso, pero con mucha dificultad. A medida de que los centros de salud mental se convirtieron en lugares donde hubo una transformación de la demanda, entonces llegaron las nuevas demandas del territorio. Entonces el acceso era más fácil, más simple, llegaron demandas diferentes y nuevas, demandas de cuidado, el pedido cambió y el centro de salud mental llegó a ser un productor de redes que atraía también redes sociales, y eso es un papel fundamental para nosotros que quiero destacar. Entonces, con el trabajo de desinstitucionalización se entra en el trabajo comunitario. El centro de salud mental es un lugar de encuentro de sujetos individuales, de usuarios, de familiares, de voluntarios, de operadores, evidentemente, personas de la comunidad, también de sujetos colectivos. Entonces hay una demanda de reconocimiento de áreas de necesidad que a menudo son una manera para crear una cierta agregación de estos sujetos dentro de la práctica de salud mental. Un centro de salud mental ya no es un consultorio, sino un lugar de encuentro de familiares, de usuarios y de otras formas asociadas. Y en este sentido, hacia los años, finales de los años 80, nosotros trabajamos para escuchar a los familiares no solo como familia individual, eso es fundamental en ese sentido. Entonces, para responder a Hugo Leal, entonces la familia forma parte del cuidado. Y la familia entonces participa, es involucrada en el debate, en el diálogo de lo que pasa, sobre todo en la situación de crisis. Se escuchan a los familiares, sus necesidades, y se llega a una reconstrucción compleja de la interpretación de una situación problemática, en la cual el familiar tiene su punto de vista que tiene que ser escuchado, y la capacidad de mediación y de reconstrucción de un proyecto de salud mental consiste en juntar todos estos aspectos diferentes, intentando responder a necesidades diferentes en una lógica de desbloqueo, de separación, de emancipación, que puede involucrar a todos los sujetos, también los familiares, ¿por qué no?, que van a tener también su recuperación. Tenemos entonces un tratamiento en el cual participa también la familia. Eso es fundamental, no solo en Italia, en Argentina, donde la familia es fundamental, sino en todo el mundo, en nuestra opinión. Pero los familiares también tienen necesidades específicas que tienen que ser reconocidas. Sí, esto es fundamental y estratégico, algo que descubrimos a lo largo de los años, es algo que nosotros recomendamos fuertemente. Entonces hay que crear grupos de familiares que se encuentran en el servicio, que hablan de sus preocupaciones, de sus necesidades, de sus experiencias específicas en la asistencia, en el cuidado, en el apoyo, la relación con el hijo y la hija con problemas, imaginando un futuro para esas personas, modificar sus expectativas y aceptar también la dificultad, el sentido de culpa, la vergüenza que uno siente, ¿no es cierto?, estando involucrado en este tipo de problemas como padres. Esos son problemas fundamentales en el trabajo que hacemos. Así que un grupo de familiares tiene que ser parte activa, y son sujetos que ya no son sujetos que presentan demandas, forman parte de toda una cadena de personas que participan en este papel. Pero este papel llega a ser activo, es un recurso para el servicio, porque el familiar entiende y comprende que puede haber un intercambio, entonces se puede trabajar junto con el centro de salud mental. De los grupos de debate, entonces surgieron situaciones de autoayuda, de soporte mutuo entre los familiares, sobre todo cuando
uno de ellos empezaba a conocer a los otros, vivía eventos traumáticos, lutos, entonces era un valor, llegaba a ser un valor añadido para los servicios y paulatinamente los familiares empezaron a pedir informaciones, por ello empezamos a construir recorridos informativos y formativos en los cuales se otorgaban informaciones sistemáticas sobre la salud mental, los tratamientos, los cuidados, la rehabilitación, los derechos, los servicios en general, o sea, el recorrido hacia la recuperación. De esta forma, los familiares son mucho más competentes y entienden mucho más cuáles son las necesidades de los pacientes. Así que ya no se trata de una alarma, de la percepción de una alarma, algo que no se pueda controlar dentro de la familia, sino que aumentó la capacidad de colaboración. Y esto modificó mucho la demanda a los centros de salud mental. Hoy en día tenemos redes que seguramente son redes con las cuales hay que interactuar y son ayudas, soportes que modificaron mucho el mismo trabajo de los operadores, por supuesto, que ya no trabajan mucho con el tema de la urgencia, de la emergencia, sino que trabajan para construir recorridos. Y hay que decirlo, ¿no? También, como Giovanna decía antes, a medida que crecían las asociaciones familiares, entonces el papel para nosotros es fundamental, de las asociaciones también, y consideramos aún más importante su diálogo con los servicios de salud mental.